días, mis queridos hermanos. Un feliz sábado para todos ustedes. Les quiero saludar a todos en el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente estamos en este lugar, en este espacio, para estudiar una nueva lección más de esta serie de lecciones que lleva como título Una iglesia para la ciudad, el desafío de la misión urbana. La lección que vamos a estudiar hoy día nos habla de que la predicación en la ciudad, cuál es la relevancia y de qué forma nosotros debemos predicar el evangelio dentro de la ciudad. Para eso quiero invitarlos a poder orar en primer lugar y pedir la dirección de nuestro Dios, que Él sea quien dirija en este momento esta lección. Padre bendito, amado Señor, te damos las gracias en esta oportunidad por el día de vida que tú nos estás dando, por este nuevo momento, Señor, esta nueva oportunidad de poder dirigirnos a usted. Te rogamos, Señor, que la presencia del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, Señor, que nos prestamos a estudiar esta lección. Que tú abres nuestro entendimiento y discernimiento, Señor, para que toda palabra sea bendición para nuestras vidas y poder aplicarlo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, en tus manos nos colocamos y presentamos en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. El objetivo dice, presentar la palabra de Dios con fidelidad doctrinal, relacionándola con el contexto cultural y la vida de las personas en nuestros tiempos. El texto base o texto básico dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Mateo 5, versículos 14 y 15. La introducción. Estamos comenzando la segunda mitad de esta serie de lecciones bíblicas sobre misiones urbanas. Operamos en un mundo cada vez más urbano, incluido Brasil. Y en este entorno somos llamados a vivir la misión. En la última lección estudiamos en términos generales cuáles son los principales frentes ministeriales de una iglesia para la ciudad. Comenzando por esta lección y hasta la lección número 12, comenzaremos a estudiar algunas preguntas prácticas sobre el trabajo de la iglesia en las ciudades, empezando por la predicación de las Escrituras. A proclamar el Evangelio, a través de la predicación, la iglesia debe tomar en serio el desafío de Jesús en Mateo 5, 13 y 14 y al 16. Las palabras del Maestro revelan cuán diferentes son los creyentes del mundo y cuán relacionados con el mundo son. La mundanalidad y la secularización están condenadas, pero la indiferencia y el aislacionismo son igualmente condenados. ¿Cómo se relaciona esto con la predicación? Esto es lo que veremos en esta lección. Miren, apenas con la introducción podemos contestar la pregunta número 1 de esta lección, que lleva como pregunta, dice, basado en el texto base de Mateo 5, versículo 13 al 14, y en la introducción como sal y luz, los cristianos son a la vez diferentes y relacionados con el mundo. Comente sobre esta declaración. Bueno, yo te invito a que tú puedas leer el pasaje, dice, el pasaje, versículo 13, el capítulo 5 de Mateo dice, habla de dos características o dos formas de cómo el cristiano debe ser, la sal del mundo y también la luz del mundo, ¿ya? Entonces la pregunta nos dice, nos hace la pregunta, ¿cómo
y en la introducción, como sal y luz, los cristianos son a la vez diferentes y relacionados con el mundo. Comento sobre esta declaración. Yo creo que de alguna forma aquí nos está tratando de decir el Señor Jesús, y la conclusión que yo logro sacar, la reflexión que yo logro sacar en estos pasajes bíblicos y la introducción de esta lección, que quiere decir que estamos en el mundo y nos relacionamos con el mundo, pero no somos del mundo, somos diferentes. Aquí el Señor Jesús nos está tratando de decir de que nosotros tenemos que vivir dentro del mundo. No podemos estar dentro de una burbuja, no podemos estar separados, tenemos que vivir dentro del mundo, convivir con el mundo, pero no hacer las cosas del mundo, ser diferentes. Y eso nos va a llevar a ser una sal del mundo y también nos va a hacer aparecer como una luz al mundo, nuestra vida cristiana íntegra delante de las personas que no son creyentes. ¿Ya? Vamos a la pregunta, al primer ítem de esta lección, ¿ya? Perdón, primeramente a la reflexión. Como sal de la tierra, la iglesia debe ser una comunidad de contraste que no sea corrupta. Como luz del mundo, debe hacer brillar la luz de la palabra y mostrar la verdadera naturaleza de los problemas del mundo. Una iglesia para la ciudad tiene cristianos comprometidos con la predicación contextualizada y desafiante. La predicación del Evangelio debe atraer, ser relevante y desafiar a la gente de la ciudad, ser bíblica y fiel al Evangelio. El ítem número 1 dice la relevancia de la predicación en las ciudades. La predicación bíblica es una parte central de las celebraciones de todas las iglesias que toman el Evangelio en serio. En entornos urbanos esto sigue siendo cierto. ¿Son relevantes los sermones de nuestras celebraciones? Es una pregunta. Cuando se trata de la relevancia de las predicaciones, debemos dejar en claro que no estamos hablando de cambiar el Evangelio, debido a que el Evangelio de Dios no cambia, es atemporal y transcultural, como dicen las Escrituras, Apocalipsis 14, versículo 6. Él es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. No obstante, debemos darnos cuenta de que el Evangelio que predicamos no siempre tiene sentido. Para aquellos que no son cristianos, es evidente que el error no está en el Evangelio, pero puede estar en la forma en la que lo presenta. ¿Ha escuchado alguna vez un sermón que es bíblicamente saludable y doctrinalmente correcto, pero aburrido e irrelevante? De los que el oyente se dice a sí mismo, puede que estés diciendo la verdad, pero de todos modos no me importa. No veo cómo va a cambiar mi forma de pensar, sentir y actuar. El sermón es aburrido porque no aplica la verdad a la vida diaria y al mundo de los oyentes. No relaciona la verdad bíblica con la esperanza histórica, temores y errores de las personas en ese momento y lugar específico. Ni siquiera hace que el oyente quiera que el cristianismo sea verdadero. La contextualización saludable muestra a las personas que los guiones de sus historias solo pueden tener un final feliz en Cristo. La predicación debe estar en sintonía con el mundo moderno. Debe luchar con la realidad de las situaciones de nuestro oyente. Comprender que las personas a las que predicamos tienen una cosmovisión, es decir, una forma completamente diferente de ver y comprender el mundo. Puede ayudarnos a proclamar el Evangelio. En el corazón del comportamiento de la sociedad que desaprobamos hay una conmovisión.
Sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos proclamado el Evangelio como si nuestros oyentes lo supieran bien y fueran conscientemente cristianos. Pero mientras admitimos a Dios como nuestro Creador y Señor y nos sometemos a sus principios y valoramos presentados por el amor, en la cosmovisión secular las personas se consideran autónomas, no son responsables ante nadie, se sienten libres de hacer lo que quieran. Adaptar la comunicación del Evangelio no significa decir lo que la gente quiere escuchar. Más bien significa ofrecer a las personas respuestas bíblicas que tal vez no quieran escuchar acerca de las preguntas sobre la vida que están haciendo, en el momento y lugar en el que se encuentran, en su idioma y en forma que entiendan y a través de apelos y argumentos con una fuerza que no son capaces de sentir, aunque al final lo rechacen. Y aunque al final lo rechacen. Ya leyendo con el ítem número 1, vamos a poder contestar la pregunta número 2. Y dice, según el ítem 1 de Apocalipsis 14, 6, que me gustaría que lo pudiéramos leer. Apocalipsis 14, 6 y Romanos 1, 16, predicar con relevancia significa presentar otro evangelio. ¿Cuál es la importancia de comprender la cosmovisión de las personas quienes predicamos? ¿Y qué significa esta adaptación de la comunidad del evangelio? 14.6 dice, si volar por medio del cielo a otro ángel, perdón, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este ítem está muy claro para poder responder esta pregunta y claramente nos dice que no es presentar otro evangelio, es presentarlo de otra forma o estrategia. Predicar el evangelio con relevancia significa de alguna forma entregar un evangelio llamativo, predicar un evangelio atractivo hacia las personas. No queriendo decir con esto de que se quiera violar el evangelio, quería violar la palabra de Dios, porque claramente aquí en el versículo 6 de Apocalipsis 14 nos dice que el evangelio, la palabra de Dios es eterno, es inviolable, no se cambia, es único. Pero sí, la forma como se predicaba quizás hace 3, 4, 5 décadas atrás, es hoy día totalmente diferente al contexto, a la contextualización o a la bondad del día de hoy hacia las personas. Las personas quizás se necesita otra forma para atraer más a las personas al Evangelio. ¿Ya? También dentro de esta misma pregunta hay otras preguntas más pequeñas que dice, ¿cuál es la importancia de comprender la cosmovisión de las personas quienes predicamos? Porque al comprender la cosmovisión de las personas estamos comprendiendo la realidad de la vida de las personas que están oyendo. Es muy importante eso. Es muy importante saber a quién estamos oyendo, quiénes son los que están oyendo, cuál es la cultura de los que están oyendo la palabra de Dios. Para así nosotros poder más que adaptar, contextualizar la forma de predicar el Evangelio a la forma como ellos viven, tienen su vida. No se le puede predicar el Evangelio de una forma a un joven total como a una persona ya de avanzada edad. Son formas, estrategias totalmente diferentes. Después, la otra pregunta dice, ¿qué significa esta adaptación de la comunidad del Evangelio? Significa ofrecer a las personas las respuestas bíblicas sobre las preguntas de la vida y del mundo que ellos están viviendo, o de las cosas que ellos están viviendo. Eso significa la relevancia de la predicación del Evangelio, de darle respuestas bíblicas sobre las preguntas de las vidas que ellos tienen, que las personas que están oyendo.
¿Ya? Vamos al ítem número 2, ¿ya? Para seguir avanzando en esta lección. La integridad de la predicación en las ciudades. La integridad de la predicación en las ciudades. Muchas iglesias brasileñas, en un intento para atraer miembros, apuestan por suavizar el mensaje bíblico, entendiendo la necesidad de modernizar la predicación de la palabra. Además de los recursos audiovisuales, diluyeron el contenido predicado, apostaron por mensajes positivos que hagan sentir bien a la gente, dejaron de hablar de temas teológicos complejos, aspectos básicos de la salvación y doctrina. En nombre de la relevancia, la Iglesia tiene el potencial de realizar cambios audaces en la doctrina histórica cristiana, en un intento de hacer que el cristianismo sea agradable para la sociedad moderna. Algunos líderes del cristianismo liberal, por ejemplo, redefinieron toda la doctrina y comenzaron a negar la inviolabilidad de la Biblia, la divinidad de Cristo, su muerte expiatoria, la necesidad de un nuevo nacimiento, entre otras herejías. Esta contextualización basada en la idea de una Biblia sin autoridad es el resultado de la incredulidad de los teólogos occidentales modernos en relación a los milagros y a lo sobrenatural, resultando en una sobreadaptación de la fe cristiana a la cultura moderna. Sin embargo, los valores culturales no deben colocarse por encima de los valores bíblicos. La iglesia solo puede agradar a Jesús si es fiel a la Escritura, si no renuncia a la verdad, si está comprometida con su palabra y no predica lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír. Puede ser que en la búsqueda de parecer comprensivo el mundo, como la iglesia en Hechos 2, olvidemos que el mensaje bíblico confrontará culturas, mostrará el pecado y clamará por la transformación a través del Cordero. No obstante, aunque predicamos para una cultura que ya no acepta verdades absolutas, aún es posible presentar el Evangelio de una manera relevante y fiel. Por lo tanto, no estamos tratando de hacer que el Evangelio sea más agradable al paladar, sino más comprensible. Este es el significado de la palabra usada por Pablo cuando dice que la fe viene por el oír. Romanos 10:17. Es decir, la fe viene por el entendimiento. Para ello no necesitamos alterar el mensaje o revertir los principios. Podemos seguir utilizando los espacios de enseñanza que ya tenemos, como los sermones realizados en nuestros cultos públicos y en vivo. La escuela bíblica que ha demostrado a lo largo de nuestra experiencia cristiana ser un espacio muy importante para el discipulado y maduración en la fe cristiana, o pequeños grupos para desafiar a la gente de la ciudad de una manera bíblica y fiel el Evangelio. Nuestro llamado es predicar todo lo que Jesús nos enseñó, Mateo 28:20. Presentar todo consejo de Dios, Hechos 20:27. Dar a conocer plenamente la palabra, Colosenses 1:25, perdón. Seamos fieles y comprometidos con una predicación integral de la Escritura. Concluimos esta primera parte recordando que la predicación puede ser bíblica, pero no relevante. Puede ser relevante sin ser bíblica. La auténtica predicación cristiana relacionada el texto con el contexto de tal manera que es fiel al texto bíblico y también sensible al contexto moderno. Amén. Vamos a contestar las otras tres preguntas que nos están quedando. Dice, perdón, la pregunta número 3 y número 4, ¿ya? De acuerdo con el ítem 2, ¿es posible presentar el Evangelio de manera relevante y fiel?
¿Cuáles son los principales errores a tratar de hacer que el Evangelio sea relevante para las personas de la ciudad? Sí, sí es posible. Sí es posible presentar un Evangelio relevante y fiel a la gente que necesita oír, y no lo que quiere oír. ¿Es posible eso? No violando la palabra de Dios, no alterando la palabra de Dios, y ser una predicación, la presentación de un evangelio atractivo, como decía anteriormente, interesantes a las personas. Quizá utilizando ejemplos cotidianos, quizá utilizando experiencias personales, quizá utilizando nuevas estrategias, nuevas técnicas o nuevas formas de predicar el evangelio más llamativos, con cosas audiovisuales, con historia, con anécdotas. Creo que es la forma, sin violar, digamos, el contenido de la palabra, la palabra de Dios, es posible poder presentar un evangelio relevante y fiel. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se pueden cometer errores, como hay iglesias, hay congregaciones que han cometido errores. Predicar lo que la gente quiere oír es uno de ellos. Como bien decía aquí el ítem número 2, perdón, el ítem número 2 decía de que el cristianismo liberal, por ejemplo, redefinieron toda la doctrina y comenzaron a negar la infalibilidad de la Biblia, la divinidad de Cristo, su muerte expiatoria, la necesidad de un nuevo nacimiento, entre otras herejías. Claro, aquí vemos, digamos, que estas personas, para poder hacer más atractivo, violaron la palabra de Dios, intentaron hacer cosas que están fuera de la palabra de Dios, no la colocaron en una actitud fiel, por el solo hecho de querer ser una predicación más relevante y que pueda llegar a las personas. Pero es todo posible. Con la ayuda de Dios, Dios puede dar la sabiduría para cada uno de nosotros para poder presentar un evangelio relevante, interesante, atractivo a las personas sin violar su palabra. Amén. Y la pregunta número 4 es una pregunta que dice: discutan con la clase sobre el espacio de enseñanza que tenemos en nuestra estructura y la importancia de cada uno. Además, comento el desafío de Mateo 28:20, Hechos 20:27 y Colosenses 1:25. Bueno, el desafío. Hay una parte que nosotros creo que no es la oportunidad de poder analizarlo, porque habla de que tenemos que comentar con nuestra clase. Pero la otra parte nos llama a un desafío, dice: comente los desafíos que aparecen en Mateo 28:20. En Mateo 28:20 nos habla del desafío de predicar el Evangelio y de enseñarle todas las cosas que Él nos ha enseñado, que las cosas que nosotros hemos aprendido, nosotros el desafío de enseñarse a los demás, ¿ya? Hechos 20:27, dar a conocer completamente la palabra de Dios, sin escatimar en nada, sin restarle nada, completamente la palabra de Dios. Y en Colosenses 1:25, ¿ya? Dar también a conocer todos los consejos de Dios. Es un gran desafío que tenemos por delante, de contextualizarlo, de aplicarlo de acuerdo a la cultura, al momento, del tiempo que estamos. Es importante la predicación en las ciudades, de poder adaptarnos a las ciudades, de poder buscar y analizar los problemas que tiene la ciudad, los oyentes de la palabra de Dios, y de alguna forma poder mostrarle, por intermedio de la palabra de Dios, cuáles son los errores y los pecados que ellos pueden estar cometiendo. Amén. Tiempo de actuar. Prediquemos el Evangelio con claridad si anhelamos ser relevantes.
¿Por qué Jesús usó tantas parábolas en su enseñanza? El Evangelio de Marcos dice que él no enseñaba sin usar parábolas. La razón es simple. Trataba de enseñar de una manera que sus oyentes pudieran entender. ¿Ya? Usando dibujos e imágenes muy comunes a ellos, desde lo más educado hasta los más simples. Todos pueden entender el Evangelio. Es importante tomarse este desafío en serio. Miren, la lección nos invita a eso. Es importante tomarse este desafío en serio. Las personas que participan en nuestras celebraciones, ¿entienden lo que estamos anunciando? Es una pregunta. Pensando en el contexto de los no cristianos, predicamos a personas resistentes a la iglesia que desconfían del pastor, que cuestionan la palabra y que no están dispuestos a obedecer. Con esto en mente debemos usar un vocabulario más simple y accesible, explicar mejor todos los temas bíblicos sin subestimarlos y considerar posibles objeciones a lo que estamos hablando. La pregunta número 6 nos dice, ¿puede el lenguaje que usamos al predicar obstaculizar la comprensión de la predicación? Es importante hacer un esfuerzo por predicar de una manera que la gente entienda, o eso es el papel del Espíritu. Yo creo que sí. No sé tú qué piensas, querido hermano. Yo creo que sí, que es un obstáculo y es un gran obstáculo que muchas veces el lenguaje que nosotros utilizamos en la predicación. Cuando usamos muchas palabras teológicas, cuando usamos muchas palabras difíciles de comprender, creo que es difícil poder transmitir el Evangelio, la palabra de Dios, a las personas, a los oyentes que están escuchando. Considerando todos estos obstáculos que se presentan en la vida de las personas, que ellos en alguna forma, dice aquí, ellos dicen que desconfían del pastor, que cuestionan la palabra y no están dispuestos a obedecer. Son tres grandes obstáculos que nosotros de alguna forma con la palabra y con la predicación contextualizada podemos nosotros romper esas barreras para poder llegar con un evangelio atractivo sin violar la palabra de Dios, sin alterar la palabra de Dios. ¿Ya? Y también hay una segunda pregunta, ¿es importante hacer un esfuerzo por predicar de una manera que la gente entienda y ese es el papel del Espíritu? Yo creo que es muy importante tratar de hacer una predicación sin violar el Evangelio, sin violar la palabra, tratar de hacer un esfuerzo a predicar de una manera que la gente pueda entender. Yo creo que, como decía la lección, de que Jesús usa muchas parábolas por lo mismo. Quizás un ejemplo que nosotros podemos utilizar muchas vivencias personales o muchas cosas cotidianas que muchas veces vemos y que las podemos aplicar dentro de nuestras predicaciones para que la gente pueda entender más claramente. Yo creo que los predicadores de nuestra iglesia, gran parte, utiliza experiencias personales o vivencias o ejemplos cotidianos que los puede llevar a un contexto de la palabra que se está predicando. ¿Ya? Prediquemos el Evangelio con diligencia si anhelamos ser fieles. Para una proclamación bíblica fiel, nuestro enfoque siempre debe estar en el Evangelio, en la forma convencional de presentar las verdades bíblicas. Siempre alentamos a las personas de manera motivacional diciéndole que si tienen un comportamiento determinado recibirán la recompensa equivalente. Y de igual manera, si no obedecen, también vendrá la consecuencia.
Este enfoque revela un poco de nuestra confianza en lo que hacemos y no hacemos. Desde la perspectiva del Evangelio, la autonomía humana debe ser confrontada, su incapacidad de ser expuesta, los ídolos de sus corazones deben ser descubiertos. Hacemos esto cuando presentamos en el Evangelio al único que es perfecto y que puede obedecer plenamente, es decir, Cristo. Toda predicación basada en el Evangelio que enfrenta el desafío de la obediencia debe mostrarle a la gente que es imposible lograr y hacer algo solo, pero con Cristo es posible porque Él nos ayuda y nos transforma. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 8. Al predicar desde la perspectiva del Evangelio, ¿cómo se puede confrontar la autonomía, la discapacidad y los ídolos de corazones humanos? A predicar de la perspectiva del Evangelio, ¿cómo se puede confrontar la autonomía, la discapacidad y los ídolos del corazón humano? ¿Cómo? ¿Qué piensas tú, querido hermano? ¿Quién puede, qué persona podemos presentar para confrontar esas tres errores que tiene la gente que está oyendo? O cualidades que tiene. Bueno, yo creo que está claro. Presentando en primer lugar a Cristo. Nuestra predicación de la palabra de Dios siempre tiene que ser cristocéntrica, siempre tiene que ser presentado Cristo hacia las personas, porque es el único que es perfecto. Por esa razón y de esa forma nosotros vamos a poder confrontar la autonomía que las personas tienen, la discapacidad y los ídolos que ellos tienen en su corazón. Vamos al compromiso misional. Durante esta semana deténgase y escuche atentamente lo que las personas a su alrededor que no son cristianas tienen que decir. Trate de comprender su forma de pensar y ver sus vidas. Tome sus dudas en serio, escuche sus objeciones, resistiendo la tentación de interrumpirlas. Conozca su esperanza y aspiraciones. Créame, la predicación que reconcilia integridad y relevancia comienza en la relación con las personas. Esto significa tener tiempo con las personas. Después de ello, pida al Espíritu Santo que le ayude a elegir el mejor enfoque del Evangelio para estas personas. Presente el Evangelio de una manera que tenga sentido para ellas y crea en la capacidad del Evangelio para cambiar mentes y corazones. 2 Corintios 4. Un gran compromiso misional para esta semana. Esperemos que lo podamos cumplir. Amén. Vamos a momento misionero. Vamos a hablar de un país que es la Jordania. Población 10,1 millones, cristianos 180.000, religión islam y cristianismo, gobierno, monarquía constitucional, dirigente, rey Abdallah II. Libertad relativa y presión a los nuevos conversos. La mayoría de los cristianos en Jordania pertenecen a la denominación ortodoxa católica romana. En general gozan de un nivel relativamente alto de libertad religiosa, pero sufren discriminación en cuestiones como el empleo y restricciones para predicar sobre su fe en público. Un cristiano de trasfondo musulmán que da testimonio público de su fe puede conducir a palizas, arrestos y asesinatos. Los cristianos que practican de actividades evangelísticas o ayudando a los cristianos conversos pueden recibir amenazas y obstrucciones en la vida diaria. Pídale a Dios sabiduría y coraje para que los cristianos de Jordania sean verdaderamente discípulos entre las minorías de una cultura dominada por los musulmanes. Ore por la protección y sabiduría para que los nuevos conversos que son interrogados por la policía y enfrentan presión y ataque de parte de sus familiares, que el Señor les dé
sanidad y perseverancia a su corazón. Clame para que los musulmanes sean invadidos por el amor de sus vecinos cristianos y comience a hacerse preguntas que lo que lleven a la verdad de Cristo. Amén. Vamos a orar, querido hermano, para terminar esta lección. Padre, muchas gracias por todo, muchas gracias por este momento, por esta lección, y te ruego en este momento, Señor bendito, de que tú puedas, Padre Celestial, grabar todo esto, enseñanza que tú nos diste en esta tarde, Señor. De poder ser buenos hijos, predicadores de tus palabras, que podamos tener una predicación relevante y fiel a la vez, que podamos llegar a las personas con una forma más atractiva, más llamativa del Evangelio, sin violar, sin sacarle nada, solamente buscando las formas y la estrategia. Y para eso necesitamos tu ayuda, para que tú nos puedas dar sabiduría, Señor, y poder ser hijos que podamos predicar tu palabra con un amor hacia las personas que están oyendo. Gracias por todo, Señor. Te pedimos, agradecemos todo en el nombre santo, glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. A mí, mi hermano, un feliz sábado para todos ustedes.